pasar ahora sí a la palabra del Señor. Amén. Y yo voy a pedirles que cierren sus ojos conmigo un instante y oremos al Señor. Padre celestial, en esta hora de la noche te damos muchas gracias, Señor. Dios mío, gracias porque tú eres Dios, porque tú eres real, porque tú estás con nosotros, porque tú eres maravilloso, Señor, y eres el que nos acompañas hoy en este lugar. Yo te presento la vida de cada hombre y de cada mujer que está reunido en este lugar. Te ruego, Padre, abre los cielos ahora sobre esta casa y Dios comienza a derramar más y más de tu gloria y de tu presencia. Espíritu Santo, alumbra los ojos de nuestro entendimiento y permítenos comprender claramente en esta hora la palabra que hoy traes a nuestra vida, a nuestro corazón. Dios, yo te ruego, cancela toda obra del maligno que quiere entorpecer este momento. Cancela toda obra de las tinieblas que quiere sabotear este servicio, Señor. Y Padre, toma el control, Señor, de este lugar, de este momento, de esta palabra. Te damos muchas gracias, Señor. A ti la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, damas y caballeros, quiero invitarles que abran la Biblia conmigo en el Antiguo Testamento, el libro de Job, capítulo 25, versículo 1 al versículo 6. Libro de Job, capítulo 25, versículo 1 al 6. Hoy nos ubicamos en el Antiguo Testamento. Cuando estén ahí me dicen amén. Muy bien, voy a leer despacio, fuerte y claro para todos. Dice así la palabra del Señor. Amén. Versículo 1. Respondió Bildad, suita, y dijo: el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano. Amén. ¿Qué tal si levantas tu mano conmigo y dices: Señor, gracias por esta palabra que hoy recibo con fe en el nombre de Jesús? Amén y amén. Muy bien, damas y caballeros, a través de este pasaje quiero compartir una enseñanza que he llamado delante de Dios. Así se llama esta enseñanza. ¿Cómo se llama? Delante de Dios. Mira el que está a su lado y dígale: estamos delante de Dios. Oiga, ¿cuántos estamos delante de Dios? Todos estamos delante de Dios. Estamos delante de Dios. Así se llama el mensaje de hoy, delante de Dios. Y permítame comenzar de la siguiente manera. Escuchen esto. Agustín de Hipona fue un reconocido teólogo de la iglesia en el siglo IV. Y en alguna ocasión, cuando estaba predicando acerca de la soberbia del ser humano, dijo lo siguiente, escuchen. Él dijo: la soberbia no es grandeza, la soberbia es hinchazón. Y todo lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Dije, tremenda frase. Yo se la repito para que la grabe y se la lleve para casa. La soberbia no es grandeza, la soberbia es hinchazón. Y todo lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Con esa frase
Agustín quiere dejar claro que la soberbia definitivamente no es una virtud humana. Al contrario, la soberbia es una enfermedad del ser humano. ¿Están conmigo? Díganme amén. Es una enfermedad del ser humano. Ahora, pensando en esto, escuchen acá. En el pasaje que leímos, encontramos a un hombre llamado Bildad. ¿Cómo se llamaba? Bildad. ¿Quién es Bildad? Bildad es uno de los 3 amigos de Job. En la historia de Job se relata 3 amigos que acudieron a Job en sus calamidades. Esos 3 amigos se llamaban Elifaz, Zofar y Bildad. Ahora, los 3 amigos de Job consideraban que las tribulaciones de Job eran consecuencia del pecado. En otras palabras, mírenme acá. Los amigos de Job estaban convencidos que Job estaba mal con Dios. No había otra explicación para la cual Job tuviera tantas calamidades, tantas desgracias y tantas tristezas. La explicación, la única explicación para los amigos de Job era que Job estaba en pecado, era que Job estaba mal. Sin embargo, mírenme acá, no me ignoren. La historia de Job nos muestra todo lo contrario. La historia de Job nos muestra que las tribulaciones de este hombre no fueron por causa del pecado, sino más bien por causa de un propósito divino. Digan conmigo, propósito divino. Es así. Y aquí me parece importante abrir un paréntesis para volver a recordar un asunto que me parece importante. Escuchen, muchas iglesias en el siglo XXI, muchos creyentes todavía, e incluso algunos predicadores asumen que si a un cristiano le va mal, que si a un cristiano le ocurren desgracias, que si a un cristiano le pasan cosas terribles, es porque el cristiano está en pecado, es porque el cristiano está mal con Dios. Pero mis amados, la historia de Job nos enseña que eso no es verdad. ¿Cuántos dicen amén con eso? La historia de Job nos enseña que eso no es verdad. Mire, que aún una persona siendo justa, esforzándose por agradar a Dios, caminando fiel en la palabra del Señor, le pueden pasar cosas terribles. ¿Cómo, pastor? Como lo oye. Mira, aún el cristiano más consagrado puede perder sus hijos en un accidente. Aún el cristiano más consagrado puede quedar en quiebra y en bancarrota. Aún el cristiano más consagrado puede recibir una enfermedad terrible que acabe con su vida. Eso le puede ocurrir al cristiano más fiel y más consagrado. Y alguno dirá, pastor, pero ¿cómo? Como lo oye. Y si la pregunta que ronda tu mente es, pues entonces, ¿qué gracia servir a Dios? Hombre, eso ya lo resolvimos hace rato. Hay gracia en servir a Dios con toda esa verdad. ¿Amén o no? Pastor, ¿cuál es la gracia entonces? ¿Cuál es la gracia? Pues la gracia es que con Dios sufrimos, pero sin Dios sufrimos mucho más. Equilibre usted, ¿qué es mejor? Con Dios sufrimos, pero sin Dios sufrimos mucho más. Entonces yo prefiero entre sufrir mucho más y solo sufrir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es mejor así. Es mejor así. Ahora, cierro el paréntesis. Escuchen. Como los amigos de Job estaban convencidos que Job estaba mal con Dios, los 3, Elifaz, Zofar y Bildad, lanzaron juicios contra Job. Ahora, lo que me llama la atención del texto que leímos es que en ese juicio que lanza Bildad contra Job, si bien es un juicio incorrecto, porque Job no está en pecado, no obstante, en esta exhortación que Bildad le hace a Job, encontramos palabras muy importantes, encontramos verdades muy profundas, y en eso quiero concentrarme el resto de esta predicación,
Por ejemplo, escuchen acá, cuando Bildad exhorta a Job, es interesante que la exhortación de Bildad, muy cortica por cierto, el capítulo 25, el capítulo más corto del libro de Job, esa es la exhortación de Bildad. En esa exhortación, Bildad básicamente expone dos verdades, expone dos asuntos fundamentales. El primer asunto es que Bildad expone la grandeza de Dios. Usted vuelve a leer el capítulo, vuelve a leer. Y él dice en el versículo 2, dice en el versículo 2, el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. Versículo 3, tienen sus ejércitos número, sobre quien no está su luz. Bildad comienza exponiendo la grandeza de Dios. Dios está en las alturas. Su ejército no tiene número. Sobre quien no resplandecerá la luz de Dios. Bildad exalta la grandeza de Dios. Dios es todopoderoso, Dios es increíble, Dios es enorme. Eso es lo primero que expone Bildad en la exhortación que le hace a Job. Ahora viene lo segundo. Lo segundo que Bildad expone en la exhortación que le hace a Job, además de la grandeza de Dios, es la condición del ser humano. ¿Es la qué? La condición del ser humano. Y mire lo que dice el versículo 4. Dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre que es un gusano. Oiga, tremenda. Mira, la exhortación de Bildad puede ser incorrecta en el sentido de que está juzgando mal a Job, pero las palabras de su exhortación contienen grandes verdades. La primera, la grandeza de Dios. Dios es grande, Dios es todopoderoso, Dios es incomparable. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero la segunda verdad en su exhortación es que el hombre no se puede justificar delante de Dios. El hombre es insignificante ante el Creador. Y en otras palabras, para ser más brusco, Bildad dice: el hombre es un gusano. ¿El hombre es qué? Oiga, es un gusano. Bildad está exponiendo la condición humana delante de Dios. Y podríamos de maneras sinónimas, si ese término vale, expresar en otras palabras lo que Bildad está diciendo. Mira, Bildad está diciendo: el hombre, el ser humano es pequeño delante de Dios. El ser humano es insignificante delante del Creador. El ser humano es pecador, es culpable, no merece nada del Señor. Es el ser humano. ¿Están conmigo, sí o no? Oiga, y me encanta volver a recordar lo que la Biblia presenta como la condición del hombre. Me encanta recordar esto. ¿Saben por qué? Porque hoy en las iglesias se ha metido con gran fuerza una corriente humanista. ¿Una corriente qué? Humanista. A ver, explico, abro paréntesis. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es una corriente de pensamiento que surgió en el siglo XIV, específicamente en el país de Italia, y que se regó pronto por toda Europa. Esa corriente de pensamiento o corriente filosófica, si se quiere, llamada el humanismo, lo que buscaba era exaltar la condición y las virtudes del ser humano. Ahora, esa corriente era una corriente antropocéntrica. Cuando digo antropocéntrica, antropos del hombre y céntrica de ser el centro. Es decir, que el humanismo pone al ser humano ¿dónde? En el centro, y por lo tanto casi que desplaza a Dios a otro lugar. Hasta allá llega el humanismo más radical. El ser humano es el centro. Lo que importa son sus virtudes, sus talentos, su capacidad, incluso sus necesidades y su bienestar.
Y esa filosofía o esa corriente de pensamiento sutilmente a lo largo de la historia comenzó a meterse en la iglesia, al punto que hoy encontramos muchas iglesias donde viven un humanismo en su máxima expresión. Pastor, ¿y cómo se manifiesta el humanismo en la iglesia? Mire, muy sencillo, escúchenlo acá, mírenme acá, que yo lo estoy viendo a ustedes claramente. Y ténganse pues lo que les voy a decir. ¿Cómo se manifiesta el humanismo en la iglesia? Miren, cuando un creyente viene a la iglesia buscando únicamente su bienestar, buscando su milagro, para que le vaya bien, se acerca a la iglesia, viene al ayuno, busca de Dios para que su vida mejore en términos económicos, en términos materiales. Ahí está presente el humanismo. El humanismo es así, hermanos. Cuando usted busca a Dios, no porque Dios es Dios, es su Salvador, es el creador del mundo, el dueño de su vida, y usted quiere acudir para darle la gloria a Él, cuando esa no es su motivación, sino que su motivación es a ver si mi condición mejora, porque estoy muy pelado. Voy a ir a la iglesia para que comiencen las bendiciones a caer sobre mí. Es más, vea, aquí hay gente, ustedes ya saben, lo puedo ver, lo estoy viendo y los puedo delatar. No, eso no, pero escuchen. Aquí hay gente en la iglesia, mírenme, que cuando evangelizan le dicen a las personas: vaya a la iglesia para que le vaya bien. Ese es un mensaje falso del evangelio. Cuando usted le dice a la persona: venga, busque del Señor para que le vaya bien, usted está vendiendo un mensaje falso. Porque hay gente que busca del Señor y no le va bien, pero son salvos. Amén. Usted tiene que decirle a la gente: busque del Señor porque usted lo necesita. Ay, ¿yo por qué lo necesito? Porque usted es un pecador. Y si no se arrepiente del pecado, usted no va a poder entrar al reino de Dios. Claro, no tan brusco como lo estoy diciendo, usted lo suaviza, pero dígale la verdad. ¿Están conmigo, sí o no? Es así. O sea, dígale la verdad a la gente. Porque si usted le dice a la gente: mire, busque a Cristo para que le vaya bien, hay gente rica que no va a necesitar ese mensaje entonces. Si usted le dice a las personas: mire, busque al Señor para que esa mala racha se le acabe, hay gente tan pudiente económicamente que no va a necesitar el evangelio. Si ese es el evangelio en el que usted piensa, pues hay gente que no va a necesitar ese evangelio. Y eso, mis amados, es un error, porque el evangelio lo necesita todo ser humano sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es así. ¿Y por qué, pastor? Porque en palabras de Bildad, el ser humano es pequeño. Lo voy a decir más crudo y sin censura. En palabras de Bildad, el ser humano es un gusano delante del Señor. En nuestra condición humana somos pecadores, somos dignos de nada. Somos, incluso ¿sabe qué dicen los teólogos del primer siglo? Los teólogos del primer siglo eran más crueles y en sus predicaciones decían: lo único que merecemos es el infierno. Oigan, lo único que merecemos es el infierno. Un mensaje de este calibre para esta generación de cristal. Uy, no, eso es ofensivo, pastor. No, póngale pues calma la cosa, bájale un poquito de intensidad. Porque un mensaje de este calibre en esta generación de cristal, que yo me pare y le diga a la gente: hey, no merecemos nada, no merecemos no el infierno, porque usted y yo somos malos. ¿Somos qué? Somos malos. Que nos creemos buenos es otra cosa. Y sobre todo cuando nos comparamos, que eso es típico. Usted compara con alguien y usted se siente bueno. Además que cuando nos comparamos con alguien, siempre, esto mejor dicho, es así. Siempre nos comparamos con alguien que uno sabe que vive peor que uno. ¿Y para qué nos comparamos con alguien así? Para uno quedar bien, para uno quedar excelente. Como lo decíamos antes, yo comparado con el mono Jojoy,
Yo comparado con Tiro Fijo, ¿ah? Yo comparado con Carlos Castaño, con Osama Bin Laden, pues mis amados, yo soy un amor. El ejercicio es compararse con Jesús. Es decir, compárese con Jesús y dígame en qué escala de la tabla queda. O sea, comparémonos con Jesús. Y cuando nos comparamos con Jesús, tenemos que reconocer, oiga, nosotros sí somos malos. Nosotros sí somos malos. Lo que pasa es que uno siente que no es malo porque uno no roba, o bueno, no roba cosas grandes. Uno no mata y uno no adultera, que la sociedad clasifica que eso es lo peor: matar, robar y adulterar. Pero vea, entre nosotros aquí, vea, entre nosotros aquí hay mentiras, hay murmuración, hay orgullo, hay rencor, hay resentimiento, hay odio, hay malos pensamientos contra alguien. Y eso refleja la condición de lo que somos. Pastor, ¿qué somos? En palabras de Bildad, gusanos. En palabras del salmista, somos polvo. Somos polvo. O sea, somos insignificantes delante del Señor. Por eso me encantan las palabras de Agustín de Hipona. La soberbia no es grandeza, la soberbia es hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. ¿De qué nos alardeamos? ¿De qué nos sentimos orgullosos y altivos? ¿Ah? Mis amados, me encanta que la palabra nos ubique a los seres humanos en la posición correcta. Somos nada, somos pequeños, somos pecadores, somos insignificantes ante el Señor. Amén. Pero en muchas iglesias donde se metió el humanismo, entonces las personas elevaron su condición humana a una condición de somos dignos, lo merecemos, eso es para nosotros, merecemos lo mejor. Se vuelven iglesias donde la gente acude por su milagro, acude por su bienestar, acude por su profecía. Y las iglesias donde se vive eso son iglesias donde las personas ya terminan poniendo la mirada no es en Cristo, sino en su propia humanidad. Están mirando es su bienestar, su estado, lo que necesitan, lo que quieren. Mire, si hay personas aquí esta noche que vienen a la iglesia para ver qué sacan, para ver qué reciben, para ver cómo les va, mi amado, el humanismo, aunque usted lo entienda o no lo entienda, hace parte de su vida. Y eso no es correcto. Mire, otra forma en la que manifiesta el humanismo: cuando los pastores, los líderes o los dirigentes de la iglesia o incluso cualquier otro creyente se le infla el pecho y comienza a creer, a sentir que por sus dones, que por sus talentos, que por sus habilidades es que la obra del Señor tiene éxito, prospera, crece. Cuando en la iglesia hay personas así, eso también es una manifestación humanista, porque recuerden que el humanismo exalta la condición y las virtudes del ser humano. Y cuando yo doy lugar a eso, está el humanismo en su máxima expresión. Y de la iglesia tenemos que sacar esas filosofías. Mire, en palabras de Pablo, dijo en una de sus cartas: porque por ahí hay algunos que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre. O sea, cristianos entre comillas que solo están pensando en su bienestar. Profetícenme, oren por un milagro para mí. ¿Cómo me pueden ayudar? Voy a ir a la iglesia a ver si me empieza a ir bien, y si me va mal, no me vuelvan a esperar por allá. Puro humanismo en la iglesia, hermanos. ¿Ah? Puro humanismo. Predicadores
que siguen exaltando la condición humana. Tú eres fuerte. Saca el tigre que hay en ti. Nadie puede contra ti. Tú eres muy importante. Levántate y anda, porque nada te detendrá. Mensajes que lo que hacen es estimular en el fondo el ego del hombre. Es en serio. El ego del ser humano. Mire, estos días hablaba con un amigo que por el Señor, por bendición del Señor, ha conseguido plata, ha conseguido posesiones y ha conseguido, digámoslo entre comillas, éxito. Y él acudió a mí para charlar conmigo y que yo le pudiera dar una orientación. Y en la conversación él decía lo siguiente. Él decía: pastor, yo a veces me siento muy mal con todo lo que tengo, pero después pienso, no, yo me merezco estar donde estoy. Yo me merezco todo lo que tengo. ¿O usted qué piensa, pastor? Y yo le respondí: ni lo uno ni lo otro. ¿Cómo así? Le expliqué. En primer lugar, no se sienta mal por lo que tiene. Antes dele gracias al Señor. No se sienta mal por lo que ha conseguido. Por eso no se sienta mal. Al contrario, siéntase muy feliz. Que usted ni siquiera sabe cómo lo logró, pero allá llegó. Siéntase feliz y agradecido, por un lado. Por el otro, no piense así, que yo me merezco estar aquí, que yo me merezco lo que tengo. No, piense al contrario. Usted no merece nada. Usted no merece ni lo que tiene ni lo que ha conseguido. No lo merece. El Señor, por su gracia, le dio la inteligencia, la fuerza, el estudio, las puertas abiertas para llegar donde está. Entonces cambia el pensamiento de me siento triste, pero al final me merezco lo que tengo. No, cambie de pensamiento. Vea, alégrese con lo que tiene hasta hoy, con lo que ha conseguido, pero con la alegría piense: venga, no me merezco nada. Yo donde estoy, lo que tengo y lo que hago es por la gracia del Señor. Pero no me merezco nada. No me merezco nada. No soy digno de nada. Como decía Pablo, vea, yo soy el último de los apóstoles, a quien Cristo se le apareció como a un abortivo. No soy nada. Y luego decía: pero por la gracia del Señor soy lo que soy. Y a Pablo considera: yo no soy nada. Todos los títulos que conseguí, eso es nada. Por la gracia del Señor soy lo que soy. Mis amados, así tenemos que pensar. Mire, yo disfruto todo lo que hoy tengo. En serio, a mí hoy no me aculpa ni me acusa lo que tengo. A veces pasa gente por el frente de mi casa y me ven acostado en la hamaca al lado de la piscina. Al lado de la piscina, en una acera grande, con un algo delicioso. Y claro, la gente que pasará dirá: ¿qué están pintados pastores? Se la roban esto. Una R bien marcada, una R mayúscula. Hubo un tiempo en que yo me sentía mal. Uy, no, pero es que nosotros viviendo en esta casa, con tantas comodidades, con tantas... Pero yo después pensé: ¿qué cuento? Yo no me voy a sentir más culpable de nada. ¿Acaso estoy haciendo algo malo? Entonces yo después fue a alegrarme y a darle gracias a Dios por todo eso. Pero por otro lado, no llegué a pensar: no, es que yo me merezco esto. No, yo no me merezco nada. Mis amados, yo no me merezco nada, pero el Señor me lo da todo. ¿Cómo la ven? Mira lo que yo le digo esta noche: usted no me merece nada, pero el Señor le da todo. ¿A qué voy con esto, pastor? A que usted debe vivir agradecido con el Señor, porque aunque usted es un gusano, aunque usted es una gusana, aunque usted es pequeño e insignificante, el Señor lo ama y todo lo que le ha dado es por su gracia, no por su mérito. ¿Cuántos dicen amén? Dame un aplauso al Señor. Es así. Mire, el juicio de Bildad era incorrecto.
porque estaba acusando mal a Job, pero las palabras en su exhortación tienen toda la razón. ¿Quién es el hombre delante de Dios? ¿Quién será el que se justifica para con el Señor? Nadie. Oiga, absolutamente nadie. Somos insignificantes, pequeños, pecadores delante de Dios. No merecemos nada. No somos dignos de nada. Y aún así el Señor nos da todo. Ahora, para no dejarlos aquí con esta idea o este panorama tan terrible, porque es terrible. Hay gente de aquí que se va a ir pensando: no, yo soy una rata, hermano. No, yo soy una cucaracha. No, venía con esta autoestima rota a ver si el pastor me la levantaba un poquito. Y me mandó fue pero mal. Voy a buscar a un psicólogo porque es que yo soy un gusano. Para que no me quede pues con este panorama, mire lo que dijo Pablo. Pablo le dijo a los romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, siendo aún gusanos, siendo aún insignificantes, Cristo murió por nosotros. Qué bendición tan grande, hermanos. Oiga, Dios, aún viendo nuestra condición insignificante y pecadora, decidió mandar a su Hijo para morir en la cruz por nosotros. ¿Y eso qué tiene que ver, pastor? Que hoy, por medio de Cristo, nosotros somos justos ante Dios. Nosotros somos salvos ante Dios. Nosotros somos bendecidos ante Dios, pero por Cristo. O sea que la cosa funciona más o menos así. Mírenme acá. En nuestra condición humana somos gusanos, insignificantes, pecadores, que no merecemos nada en nuestra condición humana y no podemos hacer nada. Pero en nuestra condición cristiana, o sea, en Cristo, todo lo contrario. Somos justos delante de Dios. Somos salvos por gracia. ¿Amén o no? Y somos bendecidos con Cristo en los lugares celestiales. Y gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Ahora, ¿a qué voy con esto, mis amados? Que gracias a la obra redentora de Cristo es que nuestra condición humana cambia delante de Dios. Gracias a la obra redentora de Cristo es que hoy, a pesar de que seguimos humanamente siendo insignificantes y pequeños, pues mis amados, tenemos esperanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y me gustaría ir terminando con lo siguiente. Mira, cuando pensamos en esta palabra, somos insignificantes, pero aún en nuestra insignificancia Dios decidió enviar a su Hijo para justificarnos y darnos salvación. Mi amado, esa verdad tiene que producir en nosotros gratitud. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gratitud. Esa verdad tiene que producir en tu vida una gratitud enorme. Mire el que está a su lado, dígale: usted tiene que ser muy agradecido con Dios. Oiga, agradecidos, hermanos. Gratitud por completo, gratitud. Mire, yo pienso en mi condición, pecador, insignificante, merecedor de nada. Pero al mismo tiempo pienso en la obra de Cristo, que vino a morir por mí para hacerme justo, salvo, bendecido. Y yo digo: Señor, gracias. Dios mío, gracias. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por el sacrificio de la cruz del Calvario. Porque si no hubiese sido por eso, en mi condición, así me quedo, hermanos. Y no puedo hacer nada por mí mismo. Así que, completa gratitud. Amén. Pura gratitud. Y mire, yo te voy a decir una cosa: así el Señor decidiera no darte nada más de aquí en adelante, tendríamos que seguir agradecidos con Dios, porque lo que ya hizo es suficiente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo te pregunto esta noche: ¿qué tal si Dios te dijera a ti: mira, hijo, ya morí en la cruz por tus pecados, ya te di la salvación, de aquí en adelante no cuentes conmigo para nada más, no voy a responder a tus oraciones, no voy a darte más bendiciones, ni voy a responder a los anhelos de tu corazón, solamente tienes la salvación? Pregunto:
¿Cuántos de aquí en verdad lo seguiríamos con esas condiciones? El que piensa por allá, uy, no, 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 no. Uy, no, yo así no. Pues mi amado, yo quiero que sepa que estamos en deuda con el Señor. Que así Jesús no hiciera nada más por nosotros, la gratitud tan enorme que debe haber en nuestro corazón por lo que ya hizo, debe durar toda la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sin embargo, oiga, hablamos de gratitud y a veces los hijos de Dios somos los más ingratos. Somos ingratos. Oiga, ¿y sabe qué es lo que lleva a la ingratitud? El olvido. Cuando usted se olvida de lo que han hecho por usted, ahí brota la ingratitud. Y eso aplica para todo, para con Dios, para con la familia, para con el vecino, para con el amigo. Cuando a usted se le olvida lo que han hecho por usted, ahí brota la ingratitud. Por eso yo quiero decir hoy, no olvides lo que el Señor ya hizo por ti. Eras un gusano, insignificante y pecador, y aún así Cristo vino a morir por ti en la cruz para cambiar tu condición. Debemos tener gratitud. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, por otro lado, esta condición humana en la que vivimos y esa obra de Cristo que nos rescató, mi amado, debería producir en nosotros no solo gratitud. ¿Sabe qué debería producir? Humildad. ¿Qué debería producir? Humildad. Mire, debería producir humildad. Yo pregunto, ¿por qué creernos? ¿Por qué inflar nuestro pecho? ¿Por qué elevar la mirada y volvernos altivos de ojos? ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo que hoy somos es gracias a Cristo, no gracias a nuestros méritos. Y si Cristo saliera de nosotros, volvemos a la condición que decía Bildad. ¿Cuál? Gusanos. Entonces, ¿por qué creernos? ¿Por qué inflarnos con orgullo? ¿Por qué llenarnos de arrogancia, de soberbia, de altivez? ¿Por qué? Si somos polvo, somos nada, hermanos. Y lo que somos es por la gracia del Señor. Y al Señor no le agradan los altivos, ni los arrogantes, ni los soberbios. Mire, Dios al altivo mira de lejos. O sea que Dios al altivo, del altivo toma distancia. Yo no quiero estar con esa persona. Oye, tremendo eso, hermanos. Y aquí hay gente altiva, casi que dicen amén, de la altivez para sobresalir. Y vea, la gente altiva entre nosotros, Dios la mira de lejos. Y yo pregunto, pero ¿por qué la altivez? ¿Por qué la soberbia o la arrogancia? No, nuestra condición sumada a la obra de Cristo debe producir en nosotros no solo gratitud, sino humildad. Humildad. Somos seres humanos. Estamos en las mismas condiciones espiritualmente, humanamente delante del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Humildad, humildad. No arrogancia, ni orgullo, ni soberbia. Hay que trabajar en eso, hermanos. Y hablo de todos, incluyéndome a mí. Yo tengo que trabajar en la arrogancia, en la soberbia, en la altivez, en la vanagloria. Porque eso está ahí. Esos son patas, brazos, ramas del orgullo. Oiga, del orgullo. Y el orgullo está en todos los seres humanos. Como lo he explicado yo a los muchachos, a la gente, a los líderes, ¿qué es el orgullo? ¿Qué es el orgullo? Escuchen, el orgullo soy yo. El orgullo es usted. O sea, esta humanidad que respira, que ve, que siente, que piensa, todo eso es el orgullo. El ego. Eso es el orgullo. ¿Eso qué quiere decir, pastor? Que el orgullo nunca muere. El orgullo muere cuando yo me muera. Mientras yo esté vivo, el orgullo no muere, va a estar ahí. Lo que tengo que hacer es someterlo todos los días. Ponerle el pie encima y no dejar que se levante, porque si lo dejo que se levante, ese orgullo comienza a entorpecerlo todo. No perdona, mira feo, critica, murmura, envidia. El orgullo es así. Entonces tengo que someter el orgullo y tengo que someterlo todos los días.
Por eso todos los días tenemos que aprender lecciones de humildad. ¿Cuántos dicen amén? Y hay gente que dice, no, yo hace mucho tiempo aprendí a ser humilde y yo ya pasé por ahí, yo no necesito nada más. Acabas de demostrar que lo necesitas con urgencia. Todos los días necesitamos lecciones de humildad. ¿Por qué? Porque el orgullo soy yo, y mientras respire está vivo el orgullo. Ahora, nuestra condición humana y la obra de Cristo no solo deben producir gratitud, no solo deben producir humildad, definitivamente tienen que producir obediencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Obediencia, obediencia al Señor. Te lo pongo de esta manera: tú y yo estábamos perdidos. A Dios se le ocurrió un plan de rescate. Mandó a su Hijo para morir por nosotros. Ahora, a través de Cristo, somos perdonados, somos justificados y somos salvos. ¿Qué nos pide Dios a nosotros? Que obedezcamos. Y esa obediencia que Dios nos pide, vean mis amados, eso prácticamente es una deuda que tenemos con Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es una deuda que tenemos con Dios. O sea, nuestra condición y la obra de Cristo tienen que producir en nosotros obediencia a Dios, obediencia a su palabra. ¿Por qué, pastor? Porque estamos en deuda. Estamos en deuda. Es así. Entonces quiero invitarte a varias cositas. Uno, reconoce conmigo que humanamente somos pequeños, insignificantes, gusanos, en palabras de Bildad. Pero a través de Cristo somos justos, salvos y bendecidos. Gracias al Señor. Con todo eso, entonces determinemos ser agradecidos, busquemos ser humildes y definitivamente seamos obedientes. Seamos obedientes, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén a este mensaje? Termino con esto, citando la siguiente frase. Un hombre dijo lo siguiente: el ser humano suele creerse más de lo que es y estimarse menos de lo que vale. Escuchen eso. El ser humano suele creerse más de lo que es y estimarse menos de lo que vale. El punto central de esta frase es: tengamos un equilibrio. No nos creamos tan grandes como para considerar que merecemos lo mejor de la vida y del universo. No. Pero ahora que estamos en Cristo, entendamos que para el Señor tenemos un valor muy especial. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, no te creas ni muy, ni tan. En palabras de Pablo, cada uno piense de sí con cordura. Humanamente soy nada, en Cristo soy justo, salvo y bendecido. Gracias al Señor por esa obra. Amén. Quiero invitarte que cierres tus ojos, inclines tu rostro un momento y ahí donde estás, hables con el Señor. Yo quiero que inclines tu rostro un momento